Ya sabes lo que tienes que hacer. Lo sabes desde antes de leer el primer mensaje del día, desde antes de abrir cualquier pantalla, desde antes de consultarlo con alguien más. Hay algo en ti que ya tiene la respuesta y aún así te detienes. No por miedo exactamente, no por ignorancia, sino porque algo en ti insiste en verificar una vez más, en pensar un poco más, en esperar una señal que, curiosamente, no llega. Vivimos en una época que celebra la duda como si fuera sabiduría. Piénsalo bien, consulta con la almohada, no te apresures. Y hay momentos en que ese consejo tiene sentido, pero hay otros momentos, quizás los más importantes, en que la duda no es protección, es parálisis con otro nombre. El Zen tiene una palabra para lo que ocurre cuando la mente ya sabe y aún así se detiene a deliberar. La llaman Soketsu. No es una técnica, no es un estado que se alcanza después de años de práctica. Es algo mucho más cercano, algo que en realidad ya conoces, porque lo has experimentado sin darte cuenta en ciertos momentos de tu vida, ese instante en que actuaste sin pensarlo, y después, al mirar atrás, notaste que fue exactamente lo correcto. Soketsu es eso, pero no como accidente, como forma de vivir. Antes de ir más lejos, observa algo. ¿Cuántas veces hoy has sabido algo, claramente, con certeza, y después lo has enterrado bajo capas de análisis? No estamos hablando de decisiones complejas, con muchas variables. Estamos hablando de algo más simple. Sientes que debes llamar a alguien y no lo haces. Sabes que debes dejar algo ir y sigues cargándolo. Reconoces que el momento es ahora y esperas que llegue un momento mejor. La mente delibera, el cuerpo ya sabe, y la distancia entre ambos es donde se pierde la vida. Hay un patrón silencioso que casi todos compartimos y que raramente examinamos. Fue útil en algún momento. Aprendimos que pensar más era mejor que pensar menos. Nos enseñaron a revisar, a consultar, a validar, y esa enseñanza no estaba mal del todo. El problema es que nunca nos dijeron cuándo dejar de hacerlo. Nadie nos mostró la diferencia entre reflexión genuina y ruido mental disfrazado de prudencia. Entonces, el hábito creció. Y hoy, incluso cuando ya sabemos, seguimos deliberando, como si la mente necesitara su propio permiso para actuar. Los maestros Zen tenían una forma muy directa de señalar esto, no con explicaciones largas, con preguntas cortantes que no te daban tiempo de pensar la respuesta, no porque quisieran confundirte, sino porque sabían algo fundamental sobre la naturaleza de la mente. La mente que piensa demasiado antes de actuar no es una mente más sabia, es una mente que desconfía de sí misma. Y esa desconfianza tiene raíz. En algún momento, aprendiste que tu primer impulso era incorrecto, que confiar en lo que sentías sin consultarlo podría salir mal. Y quizás en ese entonces era cierto, pero ese aprendizaje, que fue una protección, se convirtió con el tiempo en una jaula. Ahora revisas incluso cuando no necesitas revisar. Consultas incluso cuando ya tienes la respuesta. Dudas no porque haya duda real, sino porque el hábito de dudar se instaló tan profundamente que actúa solo. El bambú, cuando el viento llega, no delibera si debe doblarse. Se dobla, y cuando el viento pasa, regresa a su lugar, no porque haya decidido hacerlo, sino porque esa es su naturaleza completa, sin dividirse entre lo que es y lo que cree que debería ser. Soketsu no es impulsividad. Esta distinción importa, y vale la pena detenerse aquí un momento. Actuar sin segunda opinión no significa actuar sin conciencia, no significa lanzarse sin presencia,
no significa confundir el primer capricho con verdadera claridad. La impulsividad viene del ego asustado que huye. Soketsu viene de la mente quieta que reconoce. Hay una diferencia en la textura de ambas cosas, y en algún lugar de ti ya sabes distinguirlas. La impulsividad tiene un sabor de urgencia ansiosa. Soketsu tiene un sabor de evidencia silenciosa. Una te empuja desde atrás, la otra simplemente está ahí, esperando que la sigas. El Zen enseña que la claridad verdadera no es el resultado de más pensamiento, es el resultado de menos interferencia. Cuando un maestro Zen lanza una pregunta al estudiante, el estudiante que piensa la respuesta ya perdió. No porque pensar sea malo, sino porque en ese nivel de práctica, la mente que busca la respuesta correcta ya está separada de la respuesta. La respuesta no es algo que se encuentra, es algo que ya está. Esto suena abstracto, pero no lo es. Piensa en la última vez que hiciste algo con esa calidad de presencia total. Quizás fue algo pequeño, quizás fue una conversación en que las palabras llegaron solas, sin construirlas. Quizás fue un movimiento físico que salió perfecto precisamente porque no lo pensaste. Quizás fue una decisión que tomaste en un segundo y que, meses después, reconoces como una de las mejores que has tomado. En ese momento, no hubo segunda opinión, solo acción desde el centro. El agua no consulta si debe rodear la roca, no hace un plan de 3 opciones, no evalúa cuál es el camino más inteligente, simplemente va y llega. ¿Por qué para nosotros es tan distinto? Porque nos enseñaron que la mente que analiza es más confiable que la mente que actúa desde su propia naturaleza. Y hay un nivel en que eso es verdad, pero hay otro nivel, más profundo, donde el exceso de análisis no nos protege de los errores, solo nos aleja del momento en que actuar era posible, natural, correcto. Hay un concepto en el Zen que habla del no pensamiento, que no significa pensar en nada, sino no quedar atrapado en el pensamiento, no dejar que el pensamiento se interponga entre lo que percibes y lo que haces. Un maestro de artes marciales que piensa su próximo movimiento ya llegó tarde. Un músico que calcula qué nota viene después ya no está tocando. Un cocinero que recuerda la receta mientras cocina todavía no ha llegado al arte. La maestría, en cualquier campo, es cuando el pensamiento deja de ser intermediario y la acción fluye directamente desde la presencia. Eso es Soketsu, no ausencia de mente, mente sin obstáculos. Pero aquí aparece algo que vale la pena observar con cuidado. La mayoría de las personas creen que necesitan más confianza antes de poder actuar así. Creen que Soketsu es una capacidad que se gana después de mucho entrenamiento. Y aunque hay verdad en eso, también hay una trampa, porque esperar tener más confianza antes de confiar en ti mismo es exactamente la estructura que perpetúa la duda. Es como el valle que espera llenarse antes de recibir la lluvia, pero el valle recibe precisamente porque ya está vacío, precisamente porque no intenta llenarse a sí mismo. La confianza para actuar sin segunda opinión no llega antes de actuar, llega a través de actuar. Y cuando actúas y observas lo que emerge, la confianza se asienta por sí sola, no porque siempre hayas acertado, sino porque aprendiste a confiar en el proceso completo, incluyendo lo que no salió como esperabas. Hay algo que los maestros Zen llaman mente de principiante. No es la mente que no sabe, es la mente que no está cargada por lo que ya sabe, la mente que llega fresca al momento presente, sin el peso de todas las veces que las cosas salieron mal, sin la armadura de todas las estrategias acumuladas para protegerse.
Esa mente actúa limpiamente, sin el ruido de la historia, sin la negociación constante entre lo que quiere hacer y lo que cree que debería hacer. La montaña no negocia con el cielo, simplemente está. Y esa presencia, sin conflicto interno, es lo más poderoso que existe. Así que lo que llamamos Soketsu, en su esencia más simple, es esto: el momento en que lo que eres y lo que haces son la misma cosa, sin separación, sin un yo que mira desde afuera y evalúa, solo acción que surge de presencia completa. ¿Cómo se vive esto? No como una técnica que se practica 5 minutos al día y se guarda. Se vive notando cuando hay una respuesta clara y la estás enterrando. Se vive reconociendo la diferencia entre duda genuina, que tiene sustancia, que señala algo que realmente no sabes, y ruido habitual, que solo tiene volumen, pero no información real. Se vive empezando en las cosas pequeñas, no en la decisión grande que llevas meses aplazando, en lo cotidiano. Cuando ya sabes qué responderle a alguien, respóndele. Cuando ya sabes qué necesitas hoy, ve por ello. Cuando ya sabes que algo terminó, déjalo terminar. No como valentía heroica, como naturalidad, como el árbol que no pide permiso para crecer hacia la luz. Y algo ocurre cuando empiezas a vivir así. El peso de la mente que se duplica a sí misma empieza a aligerarse, no porque hayas resuelto los grandes dilemas de tu vida, sino porque dejas de crear dilemas donde ya había claridad. La energía que antes gastabas revisando lo ya revisado empieza a estar disponible para lo que realmente importa. Las decisiones fluyen con menos fricción, no porque todo sea más fácil, sino porque ya no te interpones entre tú mismo y lo que ya sabes. El cielo no duda en cambiar de color al atardecer. El otoño no consulta si es momento de soltar las hojas. El amanecer no pide segunda opinión. Y tú, en tu naturaleza más esencial, tampoco necesitas hacerlo. Soketsu no es un destino, no es un estado permanente que se alcanza y se mantiene para siempre. Es una posibilidad que aparece cada vez que dejas de interponerte, cada vez que confías en lo que ya sabes sin buscarle confirmación externa, cada vez que actúas desde el centro, en lugar de desde el miedo disfrazado de prudencia. La segunda opinión que más te ha costado no ha sido la de los demás, ha sido la que le pides a ti mismo sobre algo que ya sabías. Estas no son reglas, no son pasos, son recordatorios de algo que en momentos de claridad ya conoces. El Tao no te pide que seas impulsivo ni que abandones la reflexión genuina. Solo señala que hay una forma de actuar que no viene del miedo a equivocarte, que viene de algo más quieto, más centrado, más real. Quizás hoy no cambies nada. Quizás solo notes una vez, una sola vez, el momento en que ya sabes, y aún así te detienes a consultar lo ya consultado, y en ese reconocimiento algo ya se mueve, no porque hayas hecho algo, sino porque dejaste de detenerte. Si este espacio te acompañó hoy, quédate. Hay más conversaciones como esta esperando, encuentros tranquilos con ideas que no tienen prisa. Nos vemos en el próximo, con presencia, con quietud, con sabiduría del ser.